Hola queridos amigos y hermanos, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal llamado Presbiteriano Confesional. En este día les tengo, o mejor dicho, les traigo a la memoria un tema que, bueno, hace como una semana y media aproximadamente, o una semana, bueno, no lo recuerdo bien, pero hice una entrevista a mi hermano José Luis Salinas sobre este tema que tiene que ver sobre la cesación de los dones. Creo que voy a hacer una breve descripción sobre este tema, sobre el cesacionismo. Algo bien breve, bien simple, porque algunos hermanos me han pedido algo sobre esto. Así que vamos a hacer en este día, en este nuevo episodio, una breve descripción del cesacionismo. Y claramente voy a tocar allí algunos temas y a dialogar un poco sobre esto. Así que, queridos hermanos, bienvenidos a mi canal llamado Presbiteriano Confesional, como es de costumbre. Quiero pedirte que te suscribas un poco más abajo a mi canal, que le puedas dar también a la campanita. Recuerda, al lado de suscribirse hay una campanita. Si tú le das a la campanita que te sale arriba, YouTube te va a enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Entonces lo vas a poder ver en el momento en que salga el video que suba, obvio. Así que, queridos hermanos, en este día quiero también invitarles a que se suscriban, a que sigan a mi hermano de Neuma Literatura. Mi hermano está trayendo muy buenos libros, así que vayan a su fanpage allí en Facebook como también en Instagram. Y también a un nuevo hermano, también que trae literatura, allí está en Facebook y también en Instagram. El nombre es Un Camino, librería, Un Camino, así se llama, sí, así se llama. Un camino. En todo caso, voy a dejar un poco más abajo el link de Neuma Literatura, como también de mi hermano de Un Camino, para que puedan allí ubicarlos. Y si quieren comprar libros, quieren preguntar por alguna literatura, pueden ubicarlos. Así que, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo episodio. Y hoy comenzamos con el cesacionismo, así que vamos allá. Hoy en día, queridos hermanos, es difícil hablar sobre este tema, específicamente sobre el cesacionismo. Latinoamérica lamentablemente ha sido condicionada por un evangelicalismo carismático, un evangelicalismo que busca en cierto sentido sensaciones. Existe mucho de misticismo, experiencias que en la mayoría de las veces son contrarias a la palabra de Dios. El tema es que con la creciente, o mejor dicho, con el nacimiento o el nuevo nacimiento de la teología reformada aquí en Latinoamérica, ha sido como, y lo vuelvo a repetir, ha sido como un poco difícil hablar sobre cesacionismo. Los hermanos no están acostumbrados a que alguien les diga, bueno, creemos que los dones cesaron. Creemos que hoy en día no existe el don de sanidad, el don de lenguas, que la profecía cesó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es complicado hablar un poco sobre el cesacionismo. Me he topado con muchos hermanos también que saben mucho, que han estudiado también, pero también han sido, ¿cómo lo puedo decir? Han sido guiados, condicionados por un tipo de teología también que ha querido como unir el carismatismo con la teología reformada, y eso ha llevado a un tipo de sincretismo que, bueno, puede ser un poco académico, pero desde el área como más reformada no se toma muy en bien, ¿cierto? Ahora, como para poder explicar qué es lo que es el cesacionismo, hay algunas preguntas, ¿cierto?, que se podrían hacer. ¿Están realmente inspiradas por el Espíritu Santo las profecías carismáticas de hoy en día, o los dones han cesado? ¿Verdaderamente hablan en lengua las personas? ¿Se puede probar el cesacionismo? Y son cosas que podríamos ir analizando, ¿cierto? Pero creo que una de las mayores preguntas como para partir es definir qué es cesacionismo, ¿cierto? Hay muchos hermanos que a lo mejor están estudiando teología hace muy poco y claramente vienen con una mochila inmensa, a lo mejor de su pasado, herencia un poco más carismática. Entonces
es necesario que dejemos esa mochila un poco al lado y podamos a lo mejor meditar, pensar sobre lo que voy a hablar en este momento. ¿Qué es el cesacionismo? Cesacionismo viene de la palabra cesar, eso es obvio. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, profecías y sanidades, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Los cesacionistas creen, o mejor dicho, creemos, que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociado a esa edad. En breves palabras, eso vendría siendo el cesacionismo. Ahora, como para que no se alteren algunos hermanos, ¿cierto? El cesacionista claramente no cree que existan, o que continúen, mejor dicho, los dones de sanación. Pero sí creemos que Dios obra poderosamente. Dios puede obrar sanidades porque Él es un Dios soberano. Nosotros oramos, ¿cierto?, para que alguien sane y creemos que Dios tiene el poder para sanar, tiene el poder para obrar milagros en otros, ¿cierto? Porque Él es el Señor. A diferencia de creer que alguien tenga el don y que sea necesario que esa persona imponga sus manos para que esa persona sane. Creemos que Dios es el que sana, creemos que Dios es soberano y que Él puede obrar sanidades cuando Él quiera. El término cesacionismo podríamos decir que también proceden de las grandes confesiones de fe. Una de esas confesiones de fe es la Confesión de Fe de Westminster. Allí en el apartado de la Escritura dice esto: las Sagradas Escrituras son muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. La palabra cesación no viene de la Biblia, pero sí de la doctrina. O sea, es una doctrina que se desprende de la palabra de Dios. Claramente no sale la palabra cesación, pero es una doctrina que se desprende de la Biblia misma, queridos hermanos. No solo la revelación está completa y ha cesado, sino que también han cesado las señales que avalan que la revelación está o estaba en progreso. Eso es verdad. O sea, el canon, o la revelación, mejor dicho, la revelación especial estaba en progreso y aquellas señales avalaban aquello, pero ahora entendemos que el canon se ha cerrado. El canon se ha cerrado, ya no hay nuevas revelaciones. Creemos que la única regla de fe y de conducta, querido hermano, es la palabra de Dios y ya no hay más, no hay más. El cesacionismo también puede ser demostrado, o mejor dicho, afirmado por muchos cristianos a través de toda la historia de la iglesia. Y me gustaría citar algunos en este momento. Me gustaría citar a Juan Crisóstomo, del 344 al 407. Dice así: todo este lugar, hablando de 1 Corintios 12, es muy oscuro. Pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos mencionados y por su cesación, siendo tal como entonces solía ocurrir, pero que ahora ya no se llevan a cabo. Otro más, queridos hermanos, es Teodoreto de Ciro, 393 al 466. Dice así: en otros tiempos los que aceptaron la predicación divina y que fueron bautizados por su salvación, se les dio señales visibles de la gracia del Espíritu Santo que actuó en ellos. Algunos hablaron en lenguas que no conocían y que nadie les había enseñado, mientras que otros realizaron milagros o profetizaron. Los corintios también hicieron estas cosas, pero no utilizaron los dones como debieron haber hecho. Estaban más interesados en presumir que en usarlos para la edificación de la iglesia. Incluso en nuestro tiempo de gracia se otorga a los que son considerados dignos del santo bautismo, pero no podría tomar la misma forma que tomó en aquellos días. Otro más conocido por acá, Agustín de Hipona o San Agustín. En tiempos más antiguos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas que no habían aprendido según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales adaptadas para ese tiempo, porque había esta proclamación del Espíritu Santo en todas las lenguas, idiomas,
para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre toda la tierra. Esto se hizo por señal y término. Por acá hay otro más, un poco más abajo. ¿A quién más tenemos? Tenemos Juan Calvino. Juan Calvino dice esto: aunque Cristo no dice expresamente si tiene la intención de que este don de los milagros sea temporal o que permanezca perpetuamente en la iglesia, sin embargo es más probable que los milagros fueron prometidos solo por un tiempo, a fin de dar realce al Evangelio, mientras que era nuevo o estaba en un estado de oscuridad. Juan Calvino nuevamente. El don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el tiempo, con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio para siempre. Otro grande por aquí abajo, John Owen, dice esto: los dones en su propia naturaleza exceden la plenitud del poder de todas nuestras facultades. Esa dispensación del Espíritu hace ya mucho tiempo cesó. Y donde quiera que alguien hoy tenga pretensión a lo mismo, tal pretensión justamente debe ser sospechada como un engaño farsante. Fuertes palabras de John Owen. Aquí hay otro más que a mí me encanta, que es Thomas Watson, un puritano. Aprovecho de recomendarles sus 3 libros: Tratado de Teología, Los 10 Mandamientos y El Padre Nuestro. Son una rica teología puritana, queridos hermanos. Lo recomiendo, pero totalmente. Thomas Watson dice esto: claro, hay tanta necesidad de la ordenación hoy como en la época de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, habiendo allí entonces dones extraordinarios en la iglesia que ahora cesaron. ¿Qué más? Un bautista, John Gill, dice esto: en los primeros tiempos, cuando el don de hacer milagros fue otorgado, no fue dado a todos, solo a algunos, y ahora no hay nadie que tenga posesión de él. Al igual que cada uno de estos hermanos ministros, hoy también hay muchos hermanos que son cesacionistas. Bueno, y también hay muchos más de estos que acabo de nombrar, los cuales creían que los dones cesaron. El don de lenguas, profecía, sanidad, etcétera, etcétera. Hoy estos dones están, se podría decir, fuera de control en la atmósfera evangélica, y hay que tener cuidado con aquello, queridos hermanos. Se podría decir, queridos hermanos, que la primera prueba del cesacionismo, la terminación de los dones de revelación y señales, es que las sanaciones y prodigios solo podían ser hechas por los apóstoles, y que estas eran señales especiales que les autentificaban como apóstoles. En 2 Corintios 12:12, Pablo dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hubo algunas personas en la iglesia de Corintio que desafiaron la validez del apostolado de Pablo. Para defenderse, Pablo les pide que miren su don de sanación y de otras señales milagrosas que fueron hechas entre ellos, afirmando que solo los apóstoles podían ejecutar tales cosas, queridos hermanos. En Hechos 2:43 y 5:12 se vuelve a dejar claro una vez más que los milagros eran realizados por las manos de los apóstoles. Eran señales exclusivas de los apóstoles. También en Hebreos 2:3-4 los dones de sanación estaban firmemente vinculados a los apóstoles. Pablo era un apóstol debido a que vio al Señor resucitado y a que fue directamente nombrado por él. El hecho de que no recibió entrenamiento directo de parte de Cristo fue compensado al recibir revelaciones únicas y especiales. Pablo aclara en 1 Corintios 15:8 que a él, al último de todos, y como a un abortivo me apareció, indicando que él fue el único apóstol fuera del grupo original y que por lo tanto era el último. El último, ya no hay nuevos apóstoles. Todos los nuevos apóstoles, como Guillermo Maldonado, Cash Luna, falsos profetas como Ana Méndez, son herejes, queridos hermanos, herejes disfrazados, lobos disfrazados de ovejas, que solamente quieren llenar sus bolsillos. Y eso, queridos hermanos,
hay que tener mucho cuidado. En eso hay que tener mucho cuidado hoy en día. No te dejes llevar por todo lo que tú ves, por todo milagro, por todo milagrero que hay en las redes sociales o en otra plataforma. Cuando algunas personas dicen que la cesación de los dones de los apóstoles no puede ser probada basándose en las escrituras, se les olvida que el libro de Hechos afirma de manera específica que las sanaciones y otros prodigios eran exclusivos de los apóstoles, quienes obviamente ya no existen. Cuando las iglesias habían crecido y se habían multiplicado, Pedro fue a Lidia y luego a Jope, donde notablemente sanó a Eneas y levantó a Dorcas de entre los muertos. Comunidades enteras se quedaron asombradas porque ninguno de los otros creyentes en dichos lugares había o pudo hacer tales cosas. Ahora hablando sobre las lenguas, ¿cierto? La segunda prueba de que el cesacionismo puede ser probado basándose en la Biblia, los dones de señales, que los dones de señales han cesado, hace referencia al don de hablar en lenguas. La Biblia declara que Dios dio el hablar en lenguas específicamente como una señal para los judíos, lo cual les señalaba que la era del Mesías había llegado. Lo podemos ver en 1 Corintios 14, del 21 al 22, Pablo dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. En otras palabras, el don de hablar en lenguas fue una prueba milagrosa para los judíos que se resistían a creer en Cristo, de que una nueva era y orden en la iglesia había llegado. El don no fue para el beneficio de los judíos que habían creído, sino que fue una advertencia y una promesa para aquellos que no creían. No era una señal y advertencia para los gentiles, sino para los judíos. Además, querido hermano, eran idiomas. Idiomas. No era la glosolalia que hoy día escuchamos comúnmente en el 90 o 100% de las iglesias carismáticas, ¿cierto? Un balbuceo, un éxtasis, caerse al piso, no es eso, claramente que no. El hablar en lenguas en la actualidad no trata ningún idioma humano conocido, sino que por el contrario se trata solo de repeticiones incoherentes y sin sentido, lo que decía hace un poco la glosolalia. Nada milagroso sucede. En los tiempos del Nuevo Testamento, la persona que hablaba en lengua recibía del Espíritu Santo la habilidad para hablar en un idioma real que no había aprendido antes, y personas que habían crecido con tal persona se quedaban maravilladas y sorprendidas al presenciar tal cosa, y eso lo vemos ahí en Hechos. Algunos que estaban allí los escucharon, los oyeron hablar en sus propias lenguas, no en balbuceos, nada por el estilo. Esos balbuceos que hoy día oímos no son bíblicos, para nada. Otra cosa, queridos hermanos, y que tiene que ver con los profetas, hoy día también existen allí muchos falsos profetas, ¿cierto? Una de las pruebas de que también el don de revelación y de señales es esta, o sea, que ha cesado en el Nuevo Testamento, es que no existen instrucciones para el nombramiento de apóstoles, profetas, sanadores y de ningún otro oficio por el estilo. Esto es algo de tremenda importancia porque Dios ha establecido un patrón detallado de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es cierto que algunos cristianos no creen que la Biblia provea los planos o el modelo a seguir para la iglesia, pero la mayoría de personas quienes poseen creencias bíblicas reformadas sí lo creen, lo creemos. Creemos que solamente de la Escritura se desprende cómo debemos orar, cómo debemos servir, ¿cierto? La Escritura es nuestra única regla de fe y de conducta, queridos hermanos. Tenemos instrucciones que con sumo cuidado indican cómo seleccionar predicadores, ancianos y diáconos, pero no existen instrucciones para el nombramiento de apóstoles, porque estos oficios no habrían de perpetuarse, o de cómo reconocer o acreditar a un profeta, porque los dones de revelación cesaron cuando la Biblia fue completada. Tampoco existen instrucciones para el nombramiento de sanadores, no existen. O sea, podemos ir allí a las cartas de Pablo, podemos ir allí en Timoteo, cómo habla del obispado, pero ¿y lo demás? ¿Dónde está, no sé, las instrucciones o la lista detallada de cómo debemos buscar a alguien para nombrarlo profeta o apóstol? No hay nada, no hay nada, hay silencio allí. O sea, claramente no hay nuevos profetas.
Las instrucciones para todos los asuntos pertinentes a la organización de la iglesia han sido detalladas y están completas, y son suficientes y autoritativas para la iglesia hasta que Cristo venga de nuevo. Esto es muy importante, hermano. Si llevamos a cabo nombramientos en la iglesia que no han sido prescritos o mandados, estamos desobedeciendo el patrón perfecto de Dios. Estamos desobedeciendo la Escritura. Y esto es algo que debe parar, ¿cierto? Debe parar. El querer crear un tipo de adoración, el querer crear, o mejor dicho, nombrar cargos dentro de la iglesia que no están establecidos dentro del parámetro de la Escritura, claramente cae en pecado y desobediencia. Creemos que lo único que nos regula, lo normativo para nuestra vida es la palabra de Dios. Así que hay que tener cuidado con esto, mucho, pero mucho cuidado. Otra cosa, y para hablar sobre ya el tema de la revelación, no creemos que la revelación continúe. No puede haber nuevas revelaciones, queridos hermanos, después del tiempo de los apóstoles. En Juan 14:26 y en Juan 16:13, el Señor Jesucristo les dice 2 veces a sus discípulos que el Espíritu Santo, cuando venga, los guiará a toda verdad. Los apóstoles serían los autores de los libros del Nuevo Testamento y quienes autentificarían los libros inspirados del Nuevo Testamento que no fuesen escritos por ellos. Toda la verdad sería revelada, y después de la era apostólica no habría más revelación de las Escrituras. La palabra estaría finalizada. O sea, queridos hermanos, no existen nuevas revelaciones. ¿Qué más revelación necesito? ¿Qué más revelación necesito si tengo la palabra de Dios, la palabra de un Dios vivo? Yo abro la Escritura y allí Dios me está hablando a mi vida. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué regla de vida necesitamos? Allí tenemos el decálogo, tenemos la ley de Dios, la cual nos puede llevar a una vida santa. Bueno, claramente esta es una breve descripción, ¿cierto?, de lo que es el cesacionismo. Existen libros para que tú puedas ir y estudiar. Voy a dejar abajo algunos links de presbiterianismo confesional en el blog, en nuestro WordPress, donde tenemos algunas traducciones. También hay allí algunos artículos de Kenneth Gentry que habla sobre el cesacionismo, la cesación de las lenguas, y hay otros por allí, así que si tú quieres profundizar sobre este tema, no te quedes solamente con este video. Tú puedes discrepar claramente, ¿no? A lo mejor no necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo, pero estudia, vea las fuentes, estudia un poco más. No te quedes solamente con lo superficial, con lo que te rodea. Estudia un poco más. Si estás allí hambriento por introducirte a la teología reformada, debes comprender que la médula de la teología reformada en sí es cesacionista. El pasado, ministros, una gran cantidad de ministros eran cesacionistas del área reformada presbiteriana y también del lado bautistas particulares. Ellos eran cesacionistas. Hoy tenemos este universo sensacionalista, carismático que nos rodea, pero el lado más reformado, la gran mayoría, por no decirlos todos, eran cesacionistas. Ahora, vuelvo a repetir, nosotros no negamos que Dios pueda obrar soberanamente, no negamos que podemos orar y que Dios oye nuestras oraciones y que Dios puede sanar a alguien, Dios puede abrir puertas para darnos un buen trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es soberano, creemos en la soberanía de Dios, pero de allí a hablar sobre dones, que una persona tenga un don, que exista un sanador, ¿cierto? Que alguien tenga nuevas revelaciones, o que alguien pueda tener nuevas lenguas, o hablar en nuevas lenguas, no estamos de acuerdo allí en eso. Claramente no estamos de acuerdo de allí en eso por algunas cosas que dije hace un momento atrás. Bueno, y también si quieres, hay un video, una entrevista que le hice a mi hermano José Luis Salinas, donde también él habla un poco sobre este tema. Arthur Pink también escribe y dice esto: así como hubo oficios extraordinarios, apóstoles y profetas en el comienzo de nuestra dispensación, también hubo dones extraordinarios, y como no hubo sucesores designados para estos oficios extraordinarios, tampoco hubo intención de continuar esos dones extraordinarios. Los dones dependían de los oficios. No tenemos más a los apóstoles con nosotros, y por consiguiente los dones sobrenaturales, la comunicación de los cuales constituyó parte esencial
de las señales de un apóstol. 2 Corintios 12:2 están ausentes. Por acá, a ver, ¿a quién más tengo por aquí? Abraham Kuyper dice esto: por tanto, los carismas deben ser considerados en un sentido económico. La iglesia es una gran familia con muchas necesidades, una institución que se ha hecho eficiente por medio de muchas cosas. Ellos son a la iglesia lo que la luz y el combustible son al hogar. No existen para sí mismos, sino para la familia y para ser puestos a un lado cuando los días son largos y cálidos. Esto se aplica directamente a los carismas, muchos de los cuales, dados a la iglesia apostólica, no están al servicio de la iglesia de nuestros días. Y este es el pensamiento, como dije hace un momento, de muchos ministros reformados, que no niegan la soberanía de Dios, que no niegan que Dios tiene poder para obrar en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en toda nuestra comunidad, en nuestro país, en todo este mundo. Creemos que a través del poder de Dios, hombres regenerados, ¿cierto? Y llenos del poder del Espíritu Santo, pero no obrando sanidades, sino predicando el Evangelio de Jesucristo, existe y va a haber y seguirá habiendo transformación cultural, transformación en este mundo. Pero eso lo vemos hoy en día. Estamos llenos, queridos hermanos, y hablo personalmente de aquí en Chile, o en los cerros de aquí de Viña del Mar. Existe una iglesia pentecostal carismática, sucede un problema en su núcleo de líderes, se va uno y a una cuadra se levanta otra iglesia carismática y es un círculo vicioso. Sucede lo mismo y tenemos lleno poblaciones completas a veces con iglesias carismáticas. Pero ¿dónde está el cambio? El cambio cultural, ¿dónde está la transformación de vida? La delincuencia sigue igual, no hay cambios. Y los cambios esenciales que deberían suceder, querido hermano, debe ser en el individuo, en la familia, en la comunidad. Tenemos miles de iglesias, queridos hermanos, que hoy están llenas de inconversos, que lo único que quieren hacer es ir a sentir y caerse al piso. ¿Ah? Quieren liberarse de esa tensión o ese estrés, como puedas decirlo, como quieras pensarlo. Caer al piso, llorar un rato, pero no hay cambio en su vida personal. Son adictos a la pornografía, maltratan a sus esposas, son adúlteros, maltratan a sus hijos y miles de cosas más. Y claramente con esto no estoy haciendo a un lado y poniendo a los que somos reformados como en el pináculo de la gran santidad o los súper piadosos, porque no es así. Del lado nuestro también existe el problema del intelectualismo, de ese intelectualismo seco, que yo sé tantas cosas, pero mi corazón y mi voluntad no se mueven conforme a la palabra de Dios. Ni siquiera mis afectos se mueven hacia Dios mismo. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Es difícil hablar de estos temas. Es difícil porque no muchos los aceptan también. No muchos los aceptan. Dios nos ha llamado a glorificar su nombre. Y una de las principales herramientas que Dios nos ha dado es su palabra, la palabra de Dios. Y ella es la única regla de fe y de conducta, queridos hermanos. Bueno, como dije anteriormente, si quieren o desean más material, pueden buscarlo un poco más abajo. Pueden también poner algún comentario, pueden también poner un like y también suscribirse a mi canal. Si quieren o desean otro tema, también pongan su opinión allí y también compartan, queridos hermanos, ayuden a que este canal crezca. Y próximamente vamos a tener alguna entrevista con algún hermano de hablar sobre otros temas. Así que Dios les bendiga y como le dije a un hermano hoy día se hace lo que se puede. Y perdonen, a veces tartamudeo un poco, me cuesta pronunciar algunas palabras, pero es por un problema mío. Así que, bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga, gracias por la paciencia y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.